Bueno, pues muy buenas tardes a todos desde aquí de España. Muy buenos días a aquellos que nos sigáis desde América Latina. Y bueno, es un placer daros la bienvenida a todos a este webinario sobre finanzas basadas en resultados que hemos hecho en colaboración con el IE School of Global Public Affairs y coorganizado entre SpainNap y el GSG, la plataforma global a nivel mundial en la promoción de las inversiones de impacto, y el SpainNap, digamos que es su brazo aquí en España. Simplemente unas indicaciones muy rápidas. Aquellos de vosotros o de vosotras que tengáis preguntas, como sabéis, tenéis dos opciones para trasladarlas al final de cada intervención, que es o levantando el botoncito de levantar la mano, o si queréis en el chat de preguntas y respuestas, y nuestra compañera Julieta del GSG las irá recogiendo y trasladando. Así que bueno, sin más preámbulos, voy a invitar a Borja Santos. Hola Borja, ¿qué tal? ¿Qué tal, José Luis? Que se una con nosotros. Bueno, en primer lugar, muchas gracias Borja por organizar con nosotros este webinario sobre finanzas basadas en resultados. Si me lo permites, muy rápidamente me presento yo, luego te cedo la palabra. Yo soy José Luis de Munain, director ejecutivo del SpainNap, el National Advisory Board for Impact Investment, que como decía es el brazo del GSG aquí en España. Llevamos operando desde junio de 2019, cuando nos adherimos formalmente al GSG, y desde esa fecha básicamente hemos estado tratando de trabajar con todo el ecosistema de impacto en general y de inversión de impacto en particular en promover este tipo de esquemas, tanto con el sector privado, con el sector financiero, con el sector filantrópico, con el sector público y proveedores sociales. Y uno de los varios temas que hemos abordado a lo largo de estos 2 últimos años es precisamente instrumentos financieros innovadores, como son las finanzas basadas en resultados, los contratos de impacto social, los contratos de impacto al desarrollo y otros tipos de esquemas que estaremos abordando el día de hoy. Yo sin más ya cederé la palabra a Borja, iré haciendo de maestro de ceremonias hoy e iremos presentando, como digo, el trabajo que venimos realizando desde el SpainNav en esta materia, así como el GSG que hará lo propio. 2 informes muy interesantes, un caso también muy interesante, y finalizaremos con una mesa redonda de debate. Así que, sin más preámbulos, Borja, te cedo la palabra. Muchas gracias por vuestra colaboración. Adelante. Muchísimas gracias, José Luis, y bienvenidos todos y todas. Muchas gracias al SpainNap y a la GSG por organizar este evento que tiene una pinta increíble. Y quería introducir la presentación un poco por qué estamos involucrados. Y es porque, bueno, pues en nuestra escuela, en nuestra facultad universitaria, la School of Global and Public Affairs de la Universidad del IE, pues tenemos muchos programas relacionados con la economía, másteres y grados. Algunos alumnos están aquí de economía, másteres y grados en desarrollo, en relaciones internacionales, en política de public policy o políticas públicas. Y un día en LinkedIn, como parte de los materiales educativos que organizamos en una clase de políticas públicas para el desarrollo, pues publicamos una infografía que habíamos preparado como material educativo para una clase sobre inversión de impacto, ¿no? Y hablábamos sobre, pues, qué es un impact bond, qué es performance-based transfers, qué es performance-based contracts, outcome funds. Pues comentábamos un poco desde la teoría y desde algún ejemplo en particular qué eran estos instrumentos de inversión de impacto. Y es verdad que bueno, son instrumentos innovadores que estudiamos en la teoría, pero muchas veces nos falta esa experiencia práctica, ¿no? Esos casos concretos donde se haya experimentado y cuáles son los retos, ¿no? Porque la teoría luce muy bien,
pero es cierto que luego tiene ciertas complicaciones en la práctica. Y fue excepcional que José Luis y Laura nos contactaran viendo ese interés que teníamos, ¿no? Universitario, pedagógico y también de investigación, para hacer este evento, porque todos estos instrumentos de inversión de impacto y de financiación basada en el resultado suenan muy bien, pero nos falta un poco de experiencia pragmática, ¿no? Entonces vamos a hablar sobre esos casos concretos y este informe que se ha elaborado es excepcional para un poco poner las bases y comentar a través de expertos que tienen experiencia en estos casos y también hacerlo en español, porque es verdad que es un campo que siempre parece que se utiliza incluso la terminología inglesa, ¿no? Y es bonito traducirlo a nuestras experiencias en la lengua española y a ver todos esos casos. Así que enhorabuena, estamos muy contentos. Y también porque el IE, por ejemplo, que inicialmente era una escuela de negocio, se llama Instituto de Empresa, ahora es IE University, pues creemos mucho que el impacto en lo público no necesariamente tiene que hablarse desde la administración pública como tal, sino que es un ecosistema que impacta en la sociedad, en lo público, pero que viene de la administración pública, desde el ámbito financiador, desde el ámbito implementador, desde el ámbito académico, estudiando y analizando de una manera independiente el impacto. Entonces, en ese ecosistema que impacta en lo público entran muchos actores. Y creo que estas herramientas son muy bonitas porque involucran a todos estos actores. Entonces, muchas gracias por hacer posible este evento y tengo muchas ganas de empezar a escuchar la aplicación práctica de todas estas herramientas. Muy bien, mil gracias Borja, un placer contar contigo y con el IE, del que además me siento muy orgulloso porque yo soy alumno del IE Business School, o sea que muchísimas gracias. Y bueno, ya pasaremos a la primera intervención. Bueno, os presento aquí un poco lo que va a ser el programa de hoy. Como decía, presentaremos en primer lugar el informe que realizó el GSG en esta materia de la mano de Sebastián. No digo tu apellido porque lo voy a decir mal seguro, por lo tanto, como nos conocemos, me quedo en Seb. A continuación presentaremos el toolkit para la construcción de contratos de impacto social. Lo presentará mi compañera Laura Blanco, directora de conocimiento. Un toolkit que hemos desarrollado de la mano de Fundación Cotec, que como sabéis es una fundación pionera en España en materia de políticas públicas e innovación. Le seguirá un caso muy interesante de origen belga. Para ello tendremos a Ian de Wae, como veis en pantalla, y como digo, a continuación arrancaremos con la mesa. Así que, bueno, sin más, cedo la palabra ahora a Sebastián, que nos presentará este toolkit, perdón, este informe del GSG. Y bueno, y además veis en pantalla, para facilitaros la descarga, hemos creado un código QR, no tenéis más que pasar vuestro teléfono móvil y descargaros el informe. Así que, Sebastián, todo tuyo. Bueno, ahí estamos. Hola a todos. Hola José Luis y justo Borja. Gracias al SpainNav y también a la escuela. Un gusto para nosotros estar participando hoy acá. Soy Sebastián Huelicieico, soy jefe de políticas públicas de Global Steering Group for Impact Investment. Da la casualidad de que soy argentino, así que para nosotros la chance de poder realizar, como decía Borjas, actividades en castellano, en nuestro idioma, para toda América Latina, para España, pasa muy de vez en cuando. Trabajamos siempre en inglés, producimos contenido en inglés, así que cada chance que tenemos de avanzar el campo, tenemos muchos grupos como el SpainNav, representados en América Latina. Ya veo ahí que hay algunos miembros de Argentina, de Uruguay, Chile, Colombia. Tenemos un grupo también que está formando en el Perú, en Brasil, en México, y un grupo regional en América Central. Así que nosotros todo lo que implique la diseminación de conocimiento en nuestro idioma y el acercamiento entre España y América Latina, para mí tiene un sabor también muy especial y un valor doble, así que gracias también por esa oportunidad.
Dicho esto, trataré de hablar en castellano y no en argentino. Después, si me pongo muy argentino, ahí se quejan por el chat y me dicen no se entiende. Pero vamos a tratar de ser más neutrales. Miren, este documento que ven ahí en pantalla, nunca quisimos hacer un reporte o un paper. Conformamos el año pasado un grupo de trabajo con más de 70 expertos, de alguna manera relacionados con el campo de la financiación por resultados, y también muchos expertos que trabajan temas sociales que nos parecieron, y hay consenso de que eran centrales para promover una recuperación justa de la crisis global desatada por la pandemia. Ese grupo de trabajo contribuyó a partir de sesiones muy potentes, y nosotros lo que hicimos de alguna manera fue compilar esas conclusiones. Así que es un informe del GSG, pero en coautoría con un montón de socios y socias y expertos y expertas alrededor del mundo, así que esperamos que refleje con justicia esa voz colectiva, y lo tomamos como una herramienta de trabajo. Este conocimiento va a ser tan relevante como su capacidad de generar cambios reales en nuestros países, en nuestras regiones, en los diferentes mercados. Así que en todo caso es un punto de partida, y el GSG trabaja con sus grupos nacionales, siempre con la intención de que nazcan iniciativas concretas. Y tiene mucho de eso también este reporte, un poco lo que decía Borja. Hay muchísimos casos completos, ahí aparecen como case studies, con lo bueno, con lo malo, con los éxitos, con las complicaciones, así que espero que les guste y que lo utilicen con ese espíritu. En inglés le llamaríamos un action guide, una guía para la acción. Dicho esto, ¿por qué nos parece interesante? ¿Por qué nos parece importante? Y en particular voy a hablar quizás un poco más desde el lado del sector público o desde la política pública, que también es de donde personalmente vengo o pasé buena parte de mi carrera. Y como dice Borja, la cuestión pública no es solamente del gobierno, y creo que esto está quedando cada vez más claro, y que requiere la cooperación de un set muy amplio de actores. Y la financiación basada en resultados, entre muchas de las cosas que ofrece como beneficios, es que justamente alinea incentivos y ofrece plataformas para diferentes stakeholders que trabajen juntos. En particular para nosotros, que nos interesa el impacto en la inversión, por supuesto, pero el impacto en la economía en general. Acá haré una nota más como economista que soy. Cuando hablamos del impacto, de la revolución de impacto, o como le querramos llamar, para la inversión, está un poco más claro, después de tantos años de trabajo, de qué estamos hablando. En definitiva, estamos hablando de traer una tercera dimensión, que es el impacto, a la ecuación de optimización para alocar el capital o para tomar una decisión de negocios. O sea, si más o menos todos estamos en el entendimiento de que el capital fluye de la oportunidad A a la oportunidad B o a la oportunidad C, de acuerdo a un arreglo, una combinación de riesgo y de retorno esperado por parte de ese inversor o por parte de ese negocio, nosotros sentimos que esa es una visión muy del siglo XX, y que el siglo XXI debe incorporar en esas decisiones de inversión y de negocios al impacto como tercer elemento para la optimización. Digamos, hay mucho escrito, mucho trabajado por el GSG, por otros en torno a esto, y creo que ahí tenemos más consenso de qué quiere decir el impacto para la inversión o para el sector privado o para el capital. Ahora, cuando pensamos qué quiere decir el impacto para el gobierno, no queda tan claro. Y esta relación no se puede trasladar como una analogía lineal. Simplemente porque el sector público o el gobierno, si pensamos en la economía como consumo, inversión y gasto público, ¿no? Obviamente también es el sector externo, pero si la economía es consumo, inversión y gasto público, estos elementos de riesgo, retorno e impacto, en la G de la ecuación del Producto Interno Bruto, no tiene mucho sentido, porque el gobierno no piensa en términos de generar retorno financiero, y tampoco piensa en términos de riesgo como puede pensar en términos de riesgo un inversor. De todas las cosas que quiere decir el impacto para el gobierno, y los gobiernos participan en los mercados de manera directa, los gobiernos tienen empresas públicas o promueven inversiones de manera directa, también obviamente, como ustedes saben, son grandes reguladores de los diferentes mercados, del mercado de capitales, del mercado de trabajo, del clima de negocios, y también son creadores de mercados, son market builders o facilitadores.
Entonces hay muchos roles del gobierno. Dentro de las muchas cosas que quiere decir para el gobierno abrazar al impacto, nosotros sentimos que pasar de una cultura, y esto es bastante importante, pasar de una cultura de los gobiernos siendo compradores de bienes y servicios solamente como actividades, a una cultura en la que los gobiernos son compradores de resultados, ahí está uno de los genes más potentes de lo que quiere decir la evolución en el abordaje del sector público a las problemáticas sociales y ambientales. Esto seguramente a todos les va a resonar. En general, salvo muchas excepciones, por supuesto, pero todavía sigue siendo un nicho, los gobiernos compran, en inglés les llamaríamos inputs, compran actividades. En un programa de educación compran horas de entrenamiento para jóvenes que quieren entrar al mercado de trabajo. No compran puestos de trabajo efectivamente conseguidos a partir de eso. En ese cambio, desde las actividades a los resultados, sentimos que hay algo muy importante para trabajar y este recursero, por así llamarlo, Time Finding to Results, toca con foco en el sector público acerca de cuáles son los diferentes instrumentos. Quizás un mensaje que les va a quedar cuando lo revisen es que muchas veces se piensa que la única manera que tienen los gobiernos o que la única manera que tienen los multi-stakeholders de conseguir este alineamiento es a través de, en inglés le llamaríamos Social Impact Bonds o Development Impact Bonds, como el único instrumento. Es claramente un instrumento valioso y hoy los colegas que van a participar posiblemente van a hablar de casos que tienen más que ver con el mundo de los Impact Bonds, pero también hay otros instrumentos, como también señalaba Borja. Así que en este informe hacemos una especie de repaso acerca de diferentes instrumentos, sus bondades, sus particularidades de diseño, las dificultades o las ventajas para implementarlos. Y la segunda cuestión que me parece importante resaltar es que los instrumentos, vale la redundancia, son simplemente instrumentos. Nadie quiere sacar un Social Impact Bond per se, o lanzar un Outcome Fund, o diseñar un Performance-Based Contract. Todos los que estamos trabajando por la transformación social queremos que haya más jóvenes que entran al mercado de trabajo, que haya menos adolescentes que abandonan la escuela secundaria, que mejore el desarrollo de los niños entre los 0 y los 3 años de edad, que es donde se definen sus capacidades de desarrollo y sus habilidades que van a influir su trayectoria de vida a largo plazo. Entonces, lo que en inglés diríamos, vayamos a un approach que sea issues-centered, poner a las problemáticas por las que trabajamos al frente del diseño de los instrumentos. Después los instrumentos se ajustan, pero ese es obviamente que para muchos puede sonar una obviedad, pero creemos que vale insistir en eso. Los instrumentos al servicio de la resolución de las problemáticas. Por eso, en este informe se van a encontrar con un primer capítulo que habla de las implicancias de estos instrumentos para 3 temas que nosotros sentimos que son muy importantes a nivel global, que están afectando a todas las sociedades, a todos los gobiernos, que son el desarrollo del mercado de trabajo, la educación y el mundo de la salud. Entonces hablamos muy en concreto acerca de qué significó el COVID en países más desarrollados, en países emergentes, en países de Europa, de América Latina, de África, de Asia, porque son 3 temas que afectaron en mayor o menor medida a todas las sociedades y a todos los gobiernos, muy anclados en los problemas. Entonces sí, ahí hablamos de diferentes cuestiones, así como de Social Impact Bonds. Por ejemplo, Borja también mencionó Performance-Based Contracts. Bueno, hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer, aún con sus propios presupuestos, sin involucrar al capital privado. O sea, si en un Social Impact Bond, y asumo que los que son estudiantes acá ya lo estuvieron viendo en los cursos, se puede trabajar por resultados en el sector público, aún si no se involucrara a inversores privados como prefinanciadores de una determinada intervención, de un determinado programa. Entonces hay un montón de variantes de diseño que son muy interesantes. Ahora mismo con la Ciudad de Buenos Aires estamos trabajando en una revisión de sus programas de formación para el empleo, pero sin buscar hacer un Social Impact Bond. María Laura, que se nos va a unir seguramente más tarde en el panel, ha hecho un trabajo formidable introduciendo el modelo de Social Impact Bond en Buenos Aires para la empleabilidad de jóvenes. Y eso, lo más valioso que dejó, que está dejando
esperamos como enseñanza para el sector público en la Argentina es que vale la pena alinear los incentivos con los resultados y no solamente mirar las actividades. Si después la segunda generación de eso se da a través de otros Social Impact Bond, bienvenido. Pero hay muchas cosas que los gobiernos pueden hacer, incluso utilizando de manera diferente sus presupuestos corrientes y replanteando los contratos que tienen con los proveedores de servicios sociales. Participe o no participe, insisto, un financiador privado dando el capital upfront del día 1. Eso posiblemente se llama, en castellano lo podríamos asimilar a lo que llamamos un performance-based contract, un contrato basado en el desempeño. Y lo último que quisiera decir es que la última sección habla de algunas recomendaciones. Por supuesto, estos instrumentos, luego cuando los bajamos a diseño, son muy contextuales. No es lo mismo un instrumento de estos en España que en Brasil, que en Argentina, que en México. Hay diferentes elementos. Espero que podamos hablar un poco de esto en el panel y de la necesaria labor de llevar esto a los detalles de diseño idiosincráticos, folclóricos, propios de cada mercado, lo cual no es sencillo, pero es una tarea muy, muy importante. Entonces, muchas veces sentimos, de todas las recomendaciones que decimos ahí, voy a rescatar tres titulares. Uno, que sentimos que siempre hay que ser claro de la necesidad para un instrumento de este tipo. No son una bala de plata, no son para cualquier momento, no son para cualquier situación, no son para cualquier problemática social, pero hay muchas áreas en las que son muy necesarias. Entonces, también tener consciente cuándo usar esto, por qué usar esto, sobran méritos para usar esto. Segundo, tener para nosotros lo que pasa como factor subyacente a todos estos programas es la importancia de cambiar, insisto, con esta idea, una cultura basada en actividades, una cultura basada en inputs, una cultura basada en resultados, o sea, basada en outcomes. Para eso tenemos que tener muy en claro cuáles son las teorías del cambio. ¿Para qué hacemos lo que hacemos? ¿Para qué financiamos esta actividad? Bueno, porque esperamos que esa actividad resulte en un producto, que resulte en un resultado, valga la redundancia, y que lleve en el mediano y largo plazo a un impacto. Entonces van a leer mucho acerca de teorías del cambio, en salud, en educación y también en desarrollo del mercado de trabajo. Y lo último, que es un tema que posiblemente abordemos, ojalá que abordemos en el panel, tiene que ver con cuando nos relacionamos con el sector público, bueno, ¿cómo lo hacemos? Y ahí el consejo madre es, encontremos en el sector público líderes que estén abiertos a esta agenda, que lo entiendan. Los existen, hay que encontrarlos, hay que identificarlos, hay que ayudarlos a caminar, hay que ayudarlos a dar las batallas internas que muchas veces ellos tienen que dar para apoyar este cambio en la mentalidad en los gobiernos. El status quo nos lleva a otra cosa. Entonces, hoy por hoy, como esto todavía no es mainstream, hay que encontrar esos aliados en el gobierno que existen, que están en todos los gobiernos, a veces están a cargo de algún área temática en particular, a veces trabajan en funciones más centrales, como puede ser la oficina de un primer ministro o la jefatura de gabinete de ministros de un país. Es muy importante encontrar a estos champions, lo llamaríamos en inglés, y trabajar con ellos, y a la mayoría de ellos no les va a interesar que les hablemos de un instrumento, les va a interesar que les hablemos de una manera de dar más y mejores resultados y lograr más impacto social en la cartera que ellos sea que manejan, ya sea educación, ya sea mercado de trabajo, ya sea algo de ambiente o de salud. Así que yo voy a dejar ahí, les quise dar un repaso de con qué se van a encontrar en el reporte. Vamos a hablar en el reporte de problemas, de instrumentos, de este cambio de mentalidad que tenemos que promover, de cómo todo eso se mezcla, de las barreras para la adopción, para lograr salir del nicho y pasar al mainstream, y también algunas recomendaciones. Así que lo voy a dejar ahí, muy feliz de participar, de escuchar a los compañeros que van a hacer uso de la palabra ahora, y sobre todo de encontrarnos en la parte final para un intercambio de ideas. Así que gracias, José. Muchísimas gracias a ti, Sep. Recomendamos a todos encarecidamente que echéis un vistazo a este informe del GSG, que es muy interesante y sobre todo muy práctico, como mencionaba Sebastián, ¿no? Y que además tiene un foco que coincide mucho con el objetivo del informe que os va a presentar ahora nuestra compañera Laura Blanco, y es realmente atraer a las administraciones públicas. Me consta que tenemos hoy con nosotros acompañándonos a representantes de diversas administraciones, tanto municipales, autonómicas y alguna central también,
Y como decía Seb, realmente necesitamos a esos champions, a esas personas valientes en el ámbito del sector público que quieran innovar, que no siempre es fácil y menos aún en los tiempos que corren, pero también a su vez ahora más necesario que nunca, innovar en la financiación y en la provisión de servicios sociales. Así que muchísimas gracias, Seb, y a todo el equipo del GSG. Y ahora, como digo, daré la palabra a mi compañera Laura Blanco, que nos va a presentar el toolkit sobre contratos de impacto social. Hola, buenas tardes a todos. Y bueno, muchas gracias, Sebastián, por tu explicación. Nosotros estamos completamente alineados con lo que ha hecho el GSG. Y bueno, tenemos también que dar las gracias a las personas o a las entidades que trabajaron con nosotros en este toolkit. Una de ellas muy importante es Red to Red y también a Quatre Casas, ¿no? Ellos fueron clave en la elaboración de este toolkit. Y nosotros entendemos los contratos de impacto social porque nuestro toolkit realmente está enfocado en una herramienta concreta de todo ese universo de instrumentos financieros basados en resultados, ¿no? Que son los contratos de impacto social, como les hemos llamado en España, en inglés son los Social Impact Bonds, pero que no nos parecía que realmente resonase mucho aquí con las administraciones porque realmente no son bonos, ¿no? Entonces llevaba confusión y por eso lo renombramos. Y nosotros como vemos estos instrumentos, no es realmente como instrumentos de inversión de impacto aislados, sino dentro de una estrategia nacional para generar un cambio sistémico donde realmente la inversión y la financiación de la innovación social y el impacto consigan resolver esos problemas de los que hablaba Sebastián, una sociedad más justa y más resiliente. Entonces, para nosotros esto es parte de un diseño mucho más amplio dentro de esa estrategia nacional, ¿no? Pero realmente son facilitadores para pasar a esa lógica de resultados de la que hablaba Sebastián. Nosotros hicimos este toolkit porque queríamos dar respuesta a una demanda de conocimiento por parte del ecosistema que había en España sobre todas estas herramientas, ¿no? La contratación por resultados, los contratos de impacto social, los outcomes funds, etc. Y habíamos identificado esta falta de conocimiento como una de las principales barreras. En segundo lugar, queríamos contextualizar los CIS para adaptarlos a las características de nuestro ecosistema, de lo que estaba pasando en España, de nuestra legislación, de nuestro legado. Porque entendíamos que los CIS se veían como algo que venía de fuera, sobre todo de países anglosajones. Y queríamos españolizar un poco esto. Y luego queríamos también inspirar y animar a las administraciones públicas, como ha hecho José Luis, a experimentar con estos esquemas de colaboración público-privada para realmente pasar a esa lógica de resultados y poder resolver problemas sociales pues de una forma distinta, más creativa, más innovadora, etc. Hicimos, por tanto, este toolkit pensando en las administraciones públicas, pero de hecho hemos contado con ellas, las estuvimos entrevistando, nos ayudó a esto Red to Red y elaboramos los contenidos de este toolkit dando respuesta a las necesidades que nos contaban las administraciones públicas que tenían, porque realmente ellas son las grandes compradoras de impacto social, es uno de los gorros que tiene, como decía Sebastián, y tienen un peso específico muy importante dentro del ecosistema de impacto social. Entonces queríamos realmente involucrarlas y dar respuesta a sus necesidades, pero tampoco queríamos dejar fuera a las entidades sociales que muy pioneras estaban interesadas en esta nueva forma de contratar servicios públicos y habían intentado algunas de ellas incluso impulsarlo y probar con ellos, ¿no? Y por eso lo que hicimos fue tratar de adaptar este toolkit con una serie de tips para proveedores de servicios sociales en cuestiones que nos parecían clave y donde podía haber a lo mejor más dificultad para ellos. Y lo que hicimos, como digo, fue entrevistar a las administraciones públicas por un lado, pero por otro lado hicimos un task force, un grupo de trabajo donde involucramos a todo el ecosistema.
tuvimos varias sesiones a lo largo del año y en esas sesiones participaron proveedores de servicios sociales, inversores, tanto privados como inversores públicos, y participó también bueno, pues, algunos consultores, intermediarios, abogados, en fin, todas las personas que realmente podían hacer posible este mercado en España. Y en estas sesiones fuimos trabajando distintos temas. Hemos también, bueno, usamos mucho la literatura que ya existía, repasamos todo lo que veíamos que podía ser interesante y fuimos incorporando todos estos aprendizajes y todo esto dentro de un documento muy práctico que tiene forma de manual o de guía, y nos hemos basado pues en los principios de la co-creación y la colaboración para realmente elaborarlo, ¿no? Así que bueno, el reto principal con el que nos encontramos fue el poderlo hacer útil para todos los actores del ecosistema, y teniendo en cuenta que de aquí normalmente entran a participar pues, diversos actores con muy diversos objetivos y muy distinto nivel de conocimiento y de interés. Entonces, lo que hicimos fue encapsular la información en distintos formatos, formatos de vídeos, formatos de enlaces a páginas web o también bueno, a contenidos nuestros, ¿no? Y así, bueno, le dejamos al lector que decida a qué nivel quiere profundizar y en qué cuestiones quiere profundizar. El gran valor añadido de este toolkit, bueno, primero que no había nada igual en España y no había nada igual en castellano. Y sobre todo la transparencia con la que todos los actores del ecosistema, especialmente administraciones públicas y proveedores de servicios sociales, compartieron sus experiencias y las barreras a las que se enfrentan. Entonces, esto es importante porque hemos tratado de afrontar todo el proceso de construir un contrato de impacto social de una manera muy realista. O sea, no hemos querido solamente vender las bondades de esto, sino que hemos hablado mucho también de los problemas y de las dificultades. Y el contenido del toolkit tiene 4 bloques, ¿no? En primer lugar son conceptos y experiencias, entonces hablamos de las definiciones principales, pero luego también hablamos de muchos casos prácticos a nivel europeo y también a nivel internacional. También hicimos un estudio, y ahí también metemos experiencias, de cómo se ha desarrollado el mercado, no solamente los casos específicos, sino a nivel mercado en Francia, Italia y Portugal, que son países vecinos con los que creemos que las administraciones se sienten más identificados, y también los proveedores de servicios sociales tienen un entorno más parecido. La segunda parte es cómo construir en CIS, que lo hemos dividido en un proceso en 5 fases, y ahí tratamos las cuestiones clave y los retos principales que hay que tener en cuenta y algunos tips para poder superarlos. El tercer bloque son las herramientas. Ahí tenemos una teoría de cambio para las administraciones públicas, un mapa de grupos de interés y una batería de preguntas muy exhaustivas, pero que son necesarias para entender, como decía Sebastián, si realmente este instrumento es adecuado para el problema que queremos resolver o no. Y luego tenemos una lista muy selectiva de recursos disponibles, porque había mucha literatura, había mucho, pero nosotros lo que hemos hecho ha sido así un poco como de content curator, de ir seleccionando lo que nos parecía más útil desde un punto de vista práctico. Y por último hicimos dos descargables. Uno es un estudio comparado sobre el encaje jurídico de estos instrumentos dentro de nuestra ley, la Ley de Contratación del Sector Público en España, que realizó Cuatrecasas, y lo otro fue un estudio de caso de colaboración público-privada, que es un caso de innovación social que en un principio estuvo basado en un contrato por resultados, en ese performance-based contract que mencionaban Borja y Sebastián, con las instituciones penitenciarias en España, y que bueno, ha tenido 18 años de duración, ya ha sido muy exitoso, y luego evolucionó hacia otro tipo de contrato enfocado en resultados, pero no exclusivamente pagado por resultados, a través de un convenio con una fundación muy importante en España, que es la Fundación Bancaria La Caixa. Y con esto lo que queríamos hacer era destacar aquellos ingredientes o elementos que realmente son clave para toda esta financiación por resultados, ¿no? Basada en resultados. Con este estudio del caso lo que hicimos fue intentar entender
qué era lo que había, cuáles eran los ingredientes que realmente habían generado ese éxito. Y bueno, pues os dejamos ahí, creemos que os puede servir. Uno de los casos, de hecho, que tenemos en el toolkit es el de Amberes, de la Agencia de Empleo de Amberes, y tenemos ahí a Anne de Wae hoy aquí con nosotros, que nos va a explicar en mucho más detalle pues, su experiencia. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Laura, y efectivamente ya has hecho la intro a Ian. Ian es investigador en el Research Center for Sustainable Organizations y nos va a presentar uno de los casos que efectivamente aparece en nuestro toolkit y que versa sobre jóvenes fuera del sistema educativo y del mercado laboral en Amberes, y de cómo un esquema de este tipo pues está sirviendo para atajar este problema. Así que muchas gracias, Laura, y Ian, todo tuyo. Ian, ¿ya puedes hablar? Sí, gracias. Gracias por darme la oportunidad de presentar la visión que perseguimos con este mecanismo de financiación. En 2014, el Servicio del Empleo Flamenco me pidió de investigar si sí podía ser un valor añadido para el mercado laboral flamenco. Tras algunas lecturas e investigaciones documentales, se trataba sobre todo de convencer a la propia dirección y al Consejo de Administración para explorar más al fondo la idea de SIP. Esto me llevó casi un año. Me acusaron de muchas cosas feas. Haría más ricos a los ricos a costa de los grupos desfavorecidos. Quería privatizar el gobierno, etc. Al final, conseguí el apoyo del Consejo y el mandato para seguir trabajando. Así comenzó los preparativos para un proyecto piloto. Pregunté a los posibles proveedores de servicios, a los inversores, para saber si Flandres estaba preparada para un SIP. ¿A qué problemas y público objetivo podían ser financiados mediante un SIP? Cogí el informe anual de 2015 y observé que cubríamos 93% del mercado. Así que tenía que buscar en el 7% restante y preferiblemente para un público objetivo para el que no tenemos respuestas. Llegué rápidamente a la niña joven en Amberes. Una aprobación juvenil que en Amberes es un 30% mayor que en el resto de Flandes, y dará que un tercio de este completamente fuera del radar. Ni siquiera sabemos que existe. A pesar del trabajo y la inversión tanto de la ciudad de Amberes como el Servicio Local de Empleo, esta población sigue creciendo. Es hora de adoptar un enfoque alternativo e innovador que no ponga en riesgo del dinero los impuestos de los ciudadanos. Específicamente para nuestro SIP es que no fuimos a buscar un proveedor de servicios, sino un servicio, un concurso público en el que el proveedor de servicios y el inversor debían firmar juntos el contrato. En realidad, quería utilizar el SIP como puente para alimentar la dinámica entre el mercado de los inversores y el sector de los servicios. Cuando estos dos mundos totalmente diferentes trabajan juntos para crear impacto, el cielo es el límite. Un compromiso y implicación hasta ahora inédito del mundo de la inversión para crear un impacto social. Hemos optado por un procedimiento negociado con publicación. Una negociación que duró casi un año, donde, por ejemplo, una de las partes llevó muy lejos en la negociación y llevó a la mesa compliance y abogados para negociar al límite.
para obtener garantías de capital y intereses sobre el capital en circulación, lo que no era la intención. Fue finalmente concedido a un dúo, un filántropo y un centro de formación. Debido al hecho de que el investor y el proveedor de servicio deben suscribir juntos, no solo el riesgo financiero, sino también el análisis del proveedor de servicios se convierte a la responsabilidad del investor. ¿Quién está mejor situado que un inversor para evaluar el plan de negocio y la capacidad de recuperación de un proveedor de servicios? Este es uno de los ajustes que hicimos. También trabajado sin intermediario ni estructurador. En aquella época, los estructuradores estaban principalmente para velar por los intereses de sus clientes, los inversores. Y las negociaciones giraban en torno a los tipos de interés y los porcentajes, mientras que nosotros queremos hablar principalmente de impacto. El mercado ha evolucionado y también somos conscientes que no todos los inversores tienen la experiencia y el tiempo para hacer los analíticos de ellos mismos. Por eso, para el segundo SIP, la reinserción de los enfermos de larga duración en el mercado laboral, se dio la opción de inscribirse junto con un intermediario que asume un papel de conector. Una inmensa escuela de aprendizaje en la que ciertamente nos adheriremos a la visión de que un SIP solo se usa si no hay absolutamente ninguna idea cuál podría ser el resultado posible y qué metodología podría funcionar. Si se puede predecir los resultados, optaremos por la financiación de resultados u otra forma de liquidación. Si todo queda en duda, entonces se debe considerar un SIP, siempre partiendo de un problema social a resolver. Todavía hay mucho trabajo estructural para hacer que SIP sea implementable. Desde el Centro de Investigación de la Universidad de Ciencias Aplicadas a Gant puede seguir trabajando a la expansión estructural para la implementación y ofrecer apoyo al desarrollo de proyectos SIP. Creo firmemente que en el mecanismo, especialmente ahora, en tiempo de la pandemia, donde el gobierno ya tiene que hacer tantos gastos adicionales. Cada gasto de impacto debe ser utilizado a la manera más rentable posible. SIP es una herramienta valiosa en esta. Soy a su disposición para profundizar en las preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Ian, por tu intervención y por el esfuerzo también por hablar en castellano, que entendemos que no es fácil, o sea que muchas gracias, se ha entendido muy bien. Antes de dar paso a la mesa de debate, teníamos una pregunta que yo creo que es muy pertinente, de Carlos Piñeroa, que nos pregunta de dónde suele partir la iniciativa para el desarrollo de un CIS. Nos pregunta, ¿suele partir de la administración, de una entidad social? Y anota muy sabiamente que en España la relación de la innovación con las administraciones públicas es compleja, precisamente por las limitaciones de la contratación pública, ¿no? Que yo creo que bueno, es un comentario muy acertado. Yo creo que, y si me permitís lo respondo yo muy rápidamente, yo creo que no hay un esquema válido en todos los países o en todos los entornos, ¿no? Es verdad que, por ejemplo, en el caso de Francia ha sido más la administración quien estableció la prioridad
para lanzar este tipo de esquemas y un poco asemejándose al caso que nos contaba ahora Ian, se lanzaron concursos públicos donde se tenían que presentar entidades sociales de la mano con inversores, mientras que, sin embargo, en el modelo británico, todo el sector de la intermediación ha jugado un rol mucho más fuerte para hacer avanzar esta agenda, ¿no? En España yo diría que los intermediarios, hay unos cuantos, llevan muchos años empujando esta agenda, yo creo que generando una influencia importante, si bien es verdad que un poco una de las conclusiones que hemos extraído de este toolkit que ha presentado Laura es precisamente que necesitamos una voz unida de los proveedores sociales, ¿no? Las administraciones tienen que perder el miedo, pero también tienen que perder el miedo a esto las entidades, los proveedores sociales, ¿no? Entidades sin ánimo de lucro que muchas veces pues, tienen escasos recursos y que no siempre bueno, pues están habituadas con este tipo de esquemas. Por lo tanto, Carlos, yo lo que te diría es que no está escrito, digamos, cuál es el esquema, pero sí que vemos que en España hay un apetito por parte de determinados inversores sociales de impacto, y lo que necesitamos ahora, y que era el objetivo último de este toolkit, como decía Laura, es atraer a las administraciones, sí, pero también atraer a aquellos proveedores sociales que se sientan más seguros y con más capacidad de innovar para de manera unida y con una única voz, por así decirlo, alzar la voz frente a las administraciones para empezar a innovar con este tipo de esquemas, ¿no? Tenemos otra pregunta, si quieres, de David Zuen, pero si os parece, David, integramos esta pregunta ya después de la sesión de debate para no alargarnos mucho. O sea que bueno, muchísimas gracias, Ian. Todo un placer. Si te quieres quedar, eres bienvenido para la sesión de preguntas de más tarde. Y ya pasaremos, por último, a la mesa redonda, donde bueno, estamos muy satisfechos de contar con los ponentes que veis en pantalla, a los cuales voy a ir dando entrada. Tenemos a María Laura Tinelli, directora fundadora de Cruz Partners, uno de los fondos pioneros, o no sé si el pionero en Argentina, promoviendo inversión de impacto. Ella fue también una de las líderes que creó el NAP argentino y bueno, está empujando mucho la construcción de este sector allí. También tenemos a Nuria de Oca, socia fundadora de Research de Levoca, también con amplia experiencia en el sector. Laura Blanco, que se une de nuevo a esta mesa de debate, y por último estará moderándola Sebastián Belichesco, que también se ha unido con anterioridad. Así que estaríais ya, si no me equivoco, todos en el aire. Nuria sí, Malala sí, Laura sí, Seb sí. Así que todo vuestro, muchas gracias. Bueno, ¿cómo van? Volvemos a vernos. Yo tenía algunas preguntas de las cosas que ustedes fueron contando, sobre todo Laura y Ian, surgen otras, veo otras en el chat. Propongo, yo les tiro 2 o 3 disparadores como para que vayan reaccionando y sugiero que sea, hagamos de cuenta que estamos en persona, compartiendo alguna cosita, y aprovechemos que somos latinos y españoles, ¿no? Como para descontracturar. Aprovechemos nuestras ventajas competitivas culturales. Sobre todo, me gustaría arrancar escuchando a Malala, a María Laura y a Nuria. ¿Qué les parece, o cuáles les parece, que tienen que ser principios de diseño sagrados para este tipo de instrumentos? Seguramente las dos estuvieron ante todo tipo de stakeholders, inversores, proveedores de servicio social, gente del gobierno, y cuando les dicen, bueno, pero ¿cuál es el sentido de hacer esto? ¿Por qué?
¿ustedes qué responden? ¿Cuál es su primer pitch? Y después, ¿qué les recomiendan hacer? Esto lo tenés que hacer porque tiene esta ventaja y hay que hacerlo así. ¿Cuál sería su primera reacción? Que imagino que es una situación que les pasa seguido a ambas. ¿A qué quiere arrancar? Bueno, arranco. Muchas gracias, Sebas, por la intro, y muchas gracias al SpainNav, al GSG y al Instituto por la invitación a participar y compartir experiencias. Como bien decía Sebastián hace un rato, es muy lindo poder hacer esta conexión entre Europa y América Latina a través de España, ¿no? Así que, bueno, bienvenido este evento y que sea el primero de muchos. En cuanto al mantra sagrado, creo que depende en algunos casos del mercado en donde uno esté tratando de desarrollar un instrumento de este tipo, pero hay 2 o 3 cosas que a mi criterio son esenciales, ¿no? La primera es esto permite un uso más eficiente de los recursos, ya sean estos recursos públicos o privados o multilaterales o una mezcla de todos. Realmente el poder contar con una alineación casi perfecta entre lo que se paga con el resultado que se quiere observar permite hacer un uso de recursos que son finitos de manera más eficiente. Por otro lado, y esto no es que es, bueno, la teoría y suena lindo, es la realidad, es que permite tomar decisiones que se basan en la evidencia y en datos muy concretos, y poder de esa manera aprovechar uno de los rasgos característicos de esta manera de colocar recursos para alcanzar resultados sociales, que tiene que ver con la flexibilidad y la adaptabilidad de la herramienta. Entonces, cuando uno cuenta con datos y sabe qué proveedor de servicio tiene un mejor resultado, coloca más rápido a los chicos en el empleo o genera resultados financieros para esos inversores de manera más rápida, más lenta. Cuando uno cuenta con toda esta información de qué funciona, qué no, cómo modificar, te permite pivotear la implementación de la herramienta mucho más rápido y adaptarla, sobre todo cuando esta herramienta se utiliza, o esta manera de pagar se utiliza en contextos volátiles. Entonces, para mí, 2 de las bellezas de la herramienta es esta, la flexibilidad y la adaptabilidad que te permite. Por otro lado, el contar con esta evidencia que te permite ir perfeccionando el cómo asignas recursos y el poder hacer un uso más eficiente de recursos que son muy limitados y cada vez lo van a hacer más en el mundo en el que vivimos. Entonces, estos son como 3 rasgos característicos que yo veo muy positivos para utilizar esta lógica de pago, no importa si hablamos de mercados emergentes o mercados desarrollados. Y por último, dale. No, por último, quizás mencionar, dependiendo de, como explicaba Sebas, ¿no? Si se utiliza un SIP, ¿no? O un SIS, como decía Laura, o si se utiliza una lógica de pago y no atarla a un vehículo específico, el tema de poder alinear a actores que vienen desde distintos lugares, algunos pueden venir del sector público, inversores privados y proveedores de servicios, en un fin común, y alinearlos también de manera contractual. Eso acelera procesos y eso permite una alineación de esfuerzos que te permite escalar y llegar más lejos con los resultados que querés ver. Bien. No, ahí la repregunta, escuchándote y compartiendo todo lo que comentás, es, ok, nosotros tenemos esa narrativa clara, pero aún imagino que cuando uno va a abordar a este tipo de actores que queremos alinear sus incentivos, los que están muy metidos en el status quo posiblemente se sientan amenazados o lo rechacen, los proveedores de servicios que no son tan rigurosos, el oficial público que no tiene mucha evidencia de lo que vino haciendo en los últimos 10 años. Imagino que muchos se pueden sentir amenazados, porque bueno, más información, más transparencia, más monitoreo, es mejor resultados, pero también para los underperformers, digamos, los deja muy expuestos. ¿Cómo se balancea eso, que es una realidad, para traerlos a este tipo de deals y cambiar el mindset? ¿Con qué se encuentran? Digo, ¿se encuentran con actores que se sienten expuestos por este tipo de esquemas? No sé, Nuria, quizás estuviera sintiendo. Sí, bueno, gracias por la invitación. Un placer estar con todos ustedes y de verdad, este
esta forma de conectar la comunidad hispanoamericana es verdaderamente genial, así que gracias. Sí, creo que Sebas, estás dando la diana en todos los puntos. Entonces, cuando uno se lanza a hacer uno de estos mecanismos, creo que el por qué tiene que estar muy claro, porque estas preguntas van a aparecer constantemente, ¿no? Por todos los actores que acabas de mencionar, tanto los que pueden estar de parte de hacerlo como los que se sienten amenazados. Todos van a preguntar el por qué y tiene que estar muy claro. Si la respuesta es por probar algo nuevo, sin más, nos vamos a quedar un poco cortos. Entonces, realmente depende del instrumento, ¿no? Y creo que hay que empezar, como decías tú al principio y como dice el informe, hay que empezar por el problema. ¿Qué problema queremos solucionar y qué mecanismo se le adapta mejor a ese problema, dadas las circunstancias en las que estamos? Para mí, principios sagrados serían mantenerlo lo más simple posible, dado el problema y las circunstancias. Entonces, si tu problema, como decías, hay veces que el sector público lo puede financiar solo. Entonces, si el sector público lo va a poder financiar solo, mantengámonos dentro del sector público y hagamos un instrumento adecuado para eso. Si el sector público no puede financiar eso completamente, entonces ya miramos otras formas de financiar junto con el sector público o sin el sector público, dando financiación, que igual el sector público solo está digamos, en el consejo asesor, y ya miramos cómo incorporamos a otros actores para solventar esta problemática. Y entonces, lo que pasa es que a medida que incorporas más actores, se va haciendo más complejo el tema, ¿no? Entonces, cada uno viene con sus objetivos, cada uno viene con sus políticas, y todo se tiene que alinear. Entonces, ese proceso de alineación va a ser más complicado cuanto más actores tengas. Entonces, ahí está el principio de simplicidad. Irse al nivel mínimo necesario para solventar este problema. Luego, en cuanto a usar un SIP, por ejemplo, si esa es la pregunta, principios sagrados, yo diría, tenemos que estar hablando de un servicio que estamos haciendo, que es de interés público, que lo está prestando una organización que es tipo ONG. No estoy hablando de una organización que es viable comercialmente. Yo me enfocaría en ONGs. Y necesitan prefinanciación. Ellos no pueden levantar el capital necesario para esperar a que se demuestren los resultados. Tienen que ir trabajando, tienen que ir pagando a su gente, tienen que ir pagando costos y no pueden esperar a que la administración pública les pague dentro de un año, dentro de 2, dentro de 3, necesitan esa prefinanciación. Y por último, tiene que haber un problema, el servicio tal cual está no está funcionando por algún motivo. O no está llegando a determinadas poblaciones, segmentos de la población, o no estáis consiguiendo los objetivos que se pretende conseguir. Entonces hay un elemento de innovación al que hay que llegar y que no está claro y que tenemos que innovar, un poco como decía Ian a lo largo de este planteamiento. Para mí esos serían como planteamientos básicos cuando me planteo un instrumento y luego en concreto para un SIP. Y luego podemos hablar de otros según vaya la conversación. Muy bien, muy bien. Ahí, keep it simple y ser claro en el caso, ¿no? Y cuando te escuchaba, me imagino qué diferente esta conversación hace quizás 10 años que hoy, porque quizás cuando todo esto empezó, o más de 10 años, Hay dos cosas, nos estamos poniendo todos más viejos. Lo digo por mí, no por ustedes que están todas impecables, mucho tiempo. Pero quizás hace 10, 15 años, cuando uno hablaba de estos instrumentos, era casi un acto de fe, ¿no? Porque no había mucha evidencia. ¿Qué sienten que cambió en estos 15 años? ¿Y cuáles son las áreas sociales? Esta pregunta va para las tres, me gustaría escucharlas a las tres. ¿Cuáles son las áreas sociales en las que sienten que este tipo de instrumentos han funcionado mejor? ¿Por qué? Y cualquier caso que puedan decir, este programa lo conozco, que dio estos resultados, todo lo que lo puedan bajar a tierra creo que le va a servir mucho a la audiencia. Quizás querés empezar vos, Laura. Sí, bueno, nosotros en España no tenemos mucha experiencia. Ha habido algunas, ha habido varias iniciativas
pero de momento todavía no ha cuajado ninguna. Hay dos que están en curso y que creemos que para este año ya, para la segunda mitad, probablemente tengamos algo que anunciar. Yo lo que veo es que hay un poco más de recepción por parte de algunas administraciones, porque han oído esto y se dan cuenta también que tienen que innovar, y lo que decíais antes, que cada vez va a haber menos recursos, lo decía Malala, ¿no? Entonces, que es importante estirar cada euro para conseguir pues la mayor cantidad de impacto posible, porque hay un gran servicio para que dar a una gran cantidad de población que cada vez aumenta, porque con estos shocks exógenos que tenemos, pues esa población cada vez es mayor. Y lo que vemos también es que hay una serie de proveedores de servicios sociales que de repente nos van llamando, que tienen unas intervenciones innovadoras, diferentes para problemas como es el empleo, que en España pues no es ninguna excepción, y creo que de la Unión Europea pues en algunos sectores, por ejemplo en el de ninis que decía Ian, ¿no? Que en Amberes era un problema muy grande, más que en otras partes de Bélgica, pues en España estamos en ninis de los peores de la Unión Europea. Y ese es un problema muy grande, pero luego también hay otros problemas para otro tipo de personas, ¿no? Entonces hay una serie de proveedores que tienen intervenciones innovadoras, que están consiguiendo muy buenos resultados y que quieren realmente llevar eso a escala. Y fundamentalmente es en empleo, y en empleo o para jóvenes o para personas. El otro día nos llegó una para personas que tenían problemas de salud mental. Y luego también en el ámbito del sinhogarismo es algo que en España, bueno, sobre todo en lo que es Madrid, se está estudiando a fondo por parte de la administración. Y el otro problema que hay grande también, donde hay parece que interés en usar estas herramientas, es en el problema de niños y jóvenes que pasan a instituciones porque están en situaciones de conflicto familiar o cosas así. Y ahí también, porque se genera un ahorro muy grande para la administración, porque el coste de cada niño es muy alto, el coste de institucionalizar cada niño es muy alto. Ahí también hay bastante interés por parte de las administraciones, porque ven la racionalidad económica. Muy bien. Hablaste de desarrollo del mercado de trabajo. Malala, vos venís, estás a punto de cerrar un programa con resultados impresionantes. Sí, hay un poco... No lo que quiera, pero compartí un poco de eso, que está bueno. Buenísimo, ¿no? Y en relación también a la pregunta que habías hecho antes, Sebas, que me parece que es uno de los nudos gordianos cuando uno trata de lograr el buy-in, sobre todo del Estado. A ver, como bien dijeron todos ustedes, y reflejó bien Sebas, que sale fuerte en el estudio, hacer un SIP no es el único camino, y Nuria también lo dijo muy bien, tiene que ser simple y tiene que ser adaptado a la solución, al problema que quieras buscar. Pero hay un punto que hay que siempre tener en cuenta, y es que el actor por excelencia que le puede dar escala a los aprendizajes que salen de los resultados que se observan y de cómo diseñar esos KPIs, de cómo diseñar esos resultados, de cómo ejecutar esas intervenciones, es el Estado. Entonces es una conversación que, por más que hablemos de un DIP, o por más que hablemos de una estructura de pago por resultados en donde capaz el Estado no es el pagador, el Estado tiene que estar sentado a la mesa. ¿Por qué tiene que estar sentado el Estado a la mesa? Justamente porque es quien le puede dar escala, y para quien muchas veces se buscan estas soluciones innovadoras, o hay por lo general mucho interés desde el sector privado en hacer esto y en innovar y en un poco transferir estos aprendizajes al sector estatal. Entonces, como un consejo es, mismo que el Estado no sea el pagador, que esté ahí. Y esto va relacionado al punto que vos mencionabas, Sebas, de cómo hacemos para bajar el nivel de tensión, de que los resultados que se obtienen con un programa ejecutado bajo una lógica de pago por resultados no antagonicen al Estado o a otros que están ya desarrollando programas con una lógica de pago por servicios sobre esa misma temática. Entonces, hay una tensión inicial que es inevitable,
Y lo que nosotros observamos desde la experiencia del BIS en la ciudad de Buenos Aires, que trabaja sobre jóvenes muy vulnerables en temas de empleabilidad, o sea, es la inserción laboral de estas personas que son 70% o eran, porque COVID lo cambió, eran en el 2017 70% más vulnerables frente al empleo que sus pares de la misma edad en otras áreas de la ciudad. Es cómo los insertamos en empleo formal y cómo sostienen el empleo por 4 o 12 meses. Entonces, el ejecutar un programa que quizás con datos demuestra tasas de éxito actual del 33.37% en un año pandémico, con una macroeconomía muy complicada y con un cambio de gobierno al principio de la ejecución del programa, pone de manifiesto de que esta otra manera de operar quizás es mucho más eficiente que otros programas que pagan por servicio, tanto del gobierno como de actores privados. ¿Cómo transitamos esta conversación? No es una conversación fácil, pero quizás la respuesta sencilla ahí es la manera de lograr el buy-in y la manera de bajar la tensión y de que no se sientan expuestos es justamente demostrar con evidencia muy fehaciente, y por otro lado, lo que yo decía hace un ratito de el Estado siempre tiene que estar sentado a la mesa, en el rol que sea, como pagador, acompañando con voz y sin voto, como parte, pero tiene que estar incluido. Entonces, de esa manera el Estado se empieza a apropiar de estos resultados también, a ver el beneficio que empezar a asignar recursos de esta manera tiene, y a la larga va a empezar a ejecutar presupuestos y programas con esta lógica. Entonces, eso en cuanto a la pregunta anterior de Sebas. En cuanto a cuál es digamos, cuáles son los sectores donde vemos mayor utilización de esta herramienta, yo creo que empleo y niñez, ¿no? Y dentro de niñez lo que es primera infancia, son dos sectores que están muy probados y en donde hay suficiente información hoy en día en el mercado que nos permite trazar benchmarks en mercados donde capaz los datos para poder empezar a desarrollar una lógica de pago atada a resultados para estas problemáticas todavía no existe. El caso de Argentina en ese sentido es un buen ejemplo. Cuando arrancamos a estructurar el BIS no existían datos, hubo que construirlos desde cero. Y si bien parte de esos datos se construyen desde cero utilizando proxies o información que ya tenía el sector privado o el gobierno sobre la problemática del empleo juvenil, hubieron otros datos que utilizamos de otros contratos de este tipo que ya estaban operando en otros países del mundo. Entonces, si el país está arrancando o si el actor está arrancando, arrancar por una de estas dos temáticas que son interesantes por lo general tanto para el sector privado como para el sector de la cooperación como para el estatal, te trae el doble beneficio de que tu caso de negocio, cuando tenés que explicar, bueno, por qué hacer esto es mejor que seguir pagando por capacitaciones y servicios, está más probado por otros actores del mercado internacional, digamos, y también contás con un montón de data que viene de esos otros contratos que ya se ejecutaron, que podés utilizar como benchmark, tanto para la construcción de esos resultados, de esos indicadores, como para entender qué valores se pueden pagar, qué tipo de métricas tenés que utilizar y demás. Entonces, ahí yo veo que hay ciertos temas líderes, empleo y primera infancia son dos de esos. Primera infancia es un tema que interesa mucho en un contexto latinoamericano, y lo mismo que la reconversión a los empleos del futuro para poblaciones jóvenes en América Latina. Entonces, depende de la región, es el sector. Y por último, creo que un tema no menor en un contexto de mucho ajuste presupuestario para los gobiernos y para traer al gobierno a la mesa, quizás como copagador, es el tema de hablar de aire presupuestario. ¿Por qué? Porque por lo general, y después si quieren podemos conversar de uno de los cambios mentales, ¿no? que tienen que hacer los gobiernos para poder utilizar esta lógica de contratación, ¿no? Pero uno de los cambios que implica el implementar este tipo de financiamiento para la resolución de políticas sociales tiene que ver con que al estar pagando por resultados, si bien tenés que asignar el presupuesto en un determinado momento, no lo vas a desembolsar hasta 2 años después. En un contexto como el actual, esta herramienta
le da ese aire presupuestario a los gobiernos que tanto necesitan. Entonces es también parte de la lógica y de la conversación con que se encaran estas conversaciones a nivel gobierno. Muy bien. Ahí, si te escuchaba correctamente, también la situación de que cuando haces el tercero, cuarto, quinto, 39º proyecto en mercado de trabajo, bueno, capturás aprendizajes, sean de ese país o de otro país, por ejemplo, en el diseño de métricas. Imagino que la primera vez que alguien se sentó a pensar cuáles sean las métricas adecuadas para un programa de formación laboral, le costó un poco más que el que hizo el deal número 15. Nuria, ¿en qué otros sectores te parece que hay mucho para aprovechar? Que hay más hecho y que te parece que son prometedores o que esto funciona mejor. Sí, la verdad que hay multitud de sectores donde esto ya se ha aplicado, esta mentalidad. Y con eso quiero decir, en sectores sociales, temas de salud materna, por ejemplo, diabetes, educación, desde luego, primera educación hasta niños de 5 años, 6 años, pero luego también más avanzado. Se ha aplicado también en medio ambiente. Entonces, quiero decir que la temática, tenemos suficientes sectores ya y proyectos como para poder tener métricas que ya nos van dando cierta información. Creo que volviendo a tu pregunta de proyectos específicos donde esto ha funcionado y por qué, creo que, la temática es importante escoger una que sea realmente prioritaria para el país en el que estamos trabajando. Entonces, en un país puede ser distinta a otra. Aparte de eso, no creo que el tema sea el mayor problema, digamos. Entonces, ejemplos concretos para aterrizar. Ejemplos que han funcionado muy bien, pues está Salud Mesoamérica, por ejemplo, no sé si algunos de los participantes lo conocen, es un proyecto del BID con financiación de la Fundación de Bill y Melinda Gates y se ha centrado en salud materno-infantil. Entonces, lo que han hecho es, en Centroamérica, básicamente lo que han puesto es a los distintos países a competir para llegar a ver quién llega a los resultados, ¿no? Y cuál es el progreso en mejorar las métricas de salud materno-infantil. Eso ha funcionado muy bien, ¿por qué? En mi opinión. Uno, porque hay potencial de escala, que Malala lo estaba diciendo ahora, tener al gobierno en la mesa fundamental, sea como parte del consejo asesor si no va a proveer financiación, o sea porque ya provee financiación, y a largo plazo, desde luego, el objetivo es que sí provea la financiación y se haga cargo de sus servicios, y eso te da el potencial de escala, que es importante porque estos mecanismos cuesta mucho hacerlos en términos de tiempo y en términos de dinero, ¿no? Hacer todos estos estudios de viabilidad, realmente alinear a todo el mundo. Entonces, si no vas a tener ese potencial de escala, toda esta inversión no tiene tanto sentido. Así que, uno, tener ese potencial de escala. Dos, alinearse a la voluntad política, ¿no? Entonces, y tener en cuenta los ciclos políticos. Si uno empieza a desarrollar estas conversaciones cuando las elecciones vienen dentro de medio año, un año, tienes que volver a empezar con el nuevo gobierno. Entonces, es otra vez empezar desde cero si cambia el gobierno, si cambia los actores relevantes. Entonces, alinearse bien con esos ciclos políticos y un poco, de nuevo, volviendo a la temática prioritaria. Si escoges una temática que es prioritaria a nivel nacional o regional, donde estás haciendo tú este instrumento, aunque cambie el gobierno, esa temática va a seguir siendo prioritaria, ¿no? Entonces, temas de educación siempre van a ser prioritarios, temas de salud siempre van a ser prioritarios. Y dependiendo, igual tendrás que cambiar un poco el enfoque dependiendo del gobierno que toque. Y tercer punto, que creo que es muy importante en cualquiera de estos proyectos, es este proyecto va a requerir cambio en la forma en la que los distintos actores hacen las cosas, tanto el gobierno como los proveedores de servicios, y trabajan con igual agentes distintos con los que no están habituados a trabajar. Entonces, ha de haber un componente de asistencia técnica que acompañe a todos los actores para que esto sea un éxito. Y sin ese componente de asistencia técnica no va a funcionar. Entonces, por ejemplo, en el caso de Salud Mesoamérica, un componente importante es ese, la asistencia técnica a los gobiernos para poder recabar toda la data que se necesita, seguir los resultados,
cómo analizarlos y hacer ese acompañamiento a lo largo del desarrollo del proyecto. Y otra experiencia que me parece también muy digna de mencionar es el caso de Colombia, que ya tiene 3 bonos en marcha y tiene un fondo de resultados. Fue el primer país del ámbito no desarrollado que lanzó bonos y un bono de impacto social, y lo han hecho muy bien. ¿Y por qué? Yo creo que la clave del éxito ha sido que había potencial de escala, escogieron el mercado laboral para iniciarse. El tema era que veían que en un mercado colombiano donde el nivel de desempleo era mayor en la población joven víctima de la violencia de las FARC, del conflicto armado, se centraron en esa población para ver si podían ofrecerles unos servicios de empleo ajustados a sus necesidades, porque se veía que el sistema actual, tal cual como estaba, no lograba llegar a hacerles el seguimiento que ellos necesitaban. Entonces, se lanzaron en una temática que era muy importante para el país, que había consenso a nivel nacional que eso era importante. 2, había potencial de escala, porque este mercado tenía potencial de escala y había bastante dinero que se estaba metiendo para la formación de gente en desempleo. Y tercero, se hizo con esa visión de escala. El primer paquete ya incluía la visión de hacer 3 bonos, o sea, no era solo una experiencia piloto única, la visión era hacemos 3 y luego con la idea de hacer un fondo por resultados eventualmente si esto funciona, ¿no? Entonces esa visión estaba. Y luego se acompañó todo con asistencia técnica por parte del BID, o sea que todo eso se hizo. Así que esos son 2 ejemplos concretos en Latinoamérica que creo que son muy relevantes y que un poco muestran estos distintos elementos para el éxito, ¿no? Muy bueno. Muy Yo bueno. quiero preguntar una cosa, Por Sebastián, ¿me dejas? Quiero preguntarle una cosa a Malala. Cuando dices que realmente estos instrumentos los dejan más aire a las administraciones en temas presupuestarios porque no tienen que gastar el dinero hasta que no vean los resultados, yo tengo una pregunta que además también está en el chat, que es un problema que tenemos en España, que la administración tiene que comprometer el presupuesto independientemente de lo que pase. Entonces, a sus efectos, bueno, pues el dinero lo tienen que asignar. A lo mejor no lo tienen que desembolsar, pero sí lo tienen que asignar. Entonces, no sé hasta qué punto realmente les da aire, ¿no? Ahí es donde me llevas perfecto, Laura, al otro punto, que es una cosa que charlamos mucho con Sebas para el caso argentino y en general, que es el tema de cómo los gobiernos asignan recursos y toda la lógica de procurement de los gobiernos, y cómo, si lo que vas a hacer es trabajar un esquema de pago por resultados con un gobierno, tenés que ayudar a ese gobierno a cambiar esa lógica. ¿Por qué? Porque si no, un gobierno, como bien decís, va a asignar un presupuesto, y si ese presupuesto no se ejecuta en su totalidad, van a penalizar, entre comillas, a quien solicitó el presupuesto, al ministro o secretario a cargo, porque no utilizó el presupuesto y se lo reducen de la próxima partida presupuestaria que solicita. Entonces, lo que hay que ayudar es que aquellos departamentos de compra pública o de legales o de hacienda de los gobiernos donde estés tratando de incorporar esta lógica de pagos, entiendan, los tenés que acompañar a que entiendan que el no desembolso de la totalidad del presupuesto asignado no quiere decir subejecución, quiere decir que fuiste más eficiente en el uso de ese presupuesto asignado. Entonces, también hay que ser conscientes que por más que un gobierno asigne un presupuesto de 100 para 5 años, no necesariamente tiene 100 quietos en una cajita esperando a que ese ministro lo solicite. Está asignado, pero fluye el capital hasta que piden el desembolso. Entonces, es simplemente encontrar esos champions dentro de los departamentos de legales, dentro de los departamentos de compra pública o procurement y dentro de los departamentos de hacienda de los gobiernos, que son los primeros con los que hay que conversar. Si ellos no lo entienden, difícilmente el otro champion, el que viene por el problema por el lado de la problemática social,
pueda hacer nada. Y de ahí viene esta idea de que en un contexto post-COVID, y en general, esto le da aire presupuestario. Lo asignás, pero no lo tenés que desembolsar ya mismo. Y es un cambio importante, es una migración importante, sobre todo para el sector estatal. Si estás trabajando con privados, es diferente, si estás trabajando con cooperación, es diferente la lógica. Esta conversación aplica solo para cuando trabajas con el Estado. Y creo que lo que dijo Nuria también, el tema de, para atravesar estos procesos que toman tiempo y estos procesos de cambio de lógica y de aprendizaje, es fundamental la asistencia técnica bien utilizada. Sin eso es muy difícil para los privados como avanzar, ¿no? Y hay países que tienen la capacidad de atraer más asistencia técnica y otros tienen la capacidad de atraer menos, pero es en el arranque eso más, inversores pioneros, una condición casi que sine qua non. Muy bien, muy bien. No, esto que están diciendo me lleva a pensar varias cosas. Por un lado, en reacción a esto último, y veo que hay preguntas en el chat, las preguntas en el chat yo le voy a agradecer a David, a María Elena, a Rafael, a Ana. Confío que con todo lo que fue saliendo estamos tocando esas preguntas desde más de un lado. Respecto del manejo de los presupuestos públicos, habiendo estado mucho tiempo en el sector público, también hace falta poner sobre la mesa un elemento que existe, que es malo, pero sí existe, que es, hablando de métricas, al funcionario en buena medida se lo juzga como exitoso o no exitoso por su capacidad de ejecución presupuestaria. Entonces, la simplificación muy nociva es que el buen funcionario gastó todo su presupuesto y el mal funcionario no ejecutó todo su presupuesto. Así que los esquemas en los que hay un riesgo de que yo no me gaste el 100% de lo que tenía asignado, para el policymaker es un riesgo, porque después la política lo va a mirar y va a decir, este no se gastó lo que tenía, es un mal ejecutor. Entonces el propio sistema no premia la ejecución en cuanto a su calidad, sino que premia la ejecución en cuanto a su cantidad. Por eso no les sorprenderá que muchas veces el último cuarto del año es un cuarto en el que las administraciones, si les quedó algo, son muy generosas porque quieren gastarse todo, porque también su supervivencia o su próximo ejercicio presupuestario está dado por su capacidad de ejecutar en el presupuesto anterior. Entonces, si alguien tenía 100 y gastó 70, al año que viene le van a dar 70, no le van a dar 100, ni 120, ni 130. Me parece que, como dice Malala, hay que ser muy creativos con los departamentos de asuntos legales y con los departamentos de ejecución presupuestaria, porque la lógica en buena medida está yendo en contra de la maquinaria imperante y en alguna medida en contra de los objetivos, digamos, impuestos por el propio sistema. ¿Y cuántas cosas hacemos que las hacemos que mucho sentido no tienen, pero son así? Esta es una de esas, pero creo que hay mucho margen para darle la vuelta. Digamos, hay muchos instrumentos para... No es imposible, te quiero decir, posiblemente no lleguemos a verlo en detalle hoy, pero no es imposible. La otra cuestión es que, de alguna manera, a ver si asienten lo que fui tomando notas. Hablamos de instrumentos tipo el CIS o el CIF, el Contrato de Impacto Social, donde hay privados poniendo el capital al inicio, hay, por supuesto, proveedores de servicios, intermediarios, y hay un sector público pagando por los outcomes. También hablamos de esquemas en los que podría no estar involucrado un inversor privado, donde el propio gobierno con sus presupuestos pueda adoptar una cultura de resultados y hacer esquemas de pagos por resultados. A eso le hemos llamado Performance-Based Contract en algún momento de la charla. Y también apareció de manera menos explícita, pero lo trajo a la mesa Malala, muy interesante, el escenario en el que no hay gobierno, involucrado, donde el pagador puede llegar a ser una entidad filantrópica. Está apareciendo mucho en América Latina, quizás como respuesta adaptativa al ambiente, es muy complicado trabajar con el gobierno. Entonces hagamos una cosa, que un inversor privado ponga el capital y que un filántropo pague por los resultados. Nos sacamos de encima toda esta complicación de la burocracia. Me parece que es muy importante, eso existe, creo que tiene su mérito, pero creo que es muy importante destacar lo que decía Malala, es que uno hace eso para luego inspirar al gobierno a que haga las cosas diferentes a nivel sistémico.
Así que por más que el deal ese no tenga el gobierno sentado cumpliendo un rol en particular, yo ahí adhiero que es muy importante tenerlo. Primero que nada, el gobierno, uno quisiera creer que un sistema democrático tiene mandato popular para dirigir la política pública. Así que me parece que hablamos de esos tres modelos. Creo que está bueno tener en la cabeza, cada uno va a tener sus implicancias de diseño, de actores, de incentivos. Yo le prometí a José que, a pesar de ser orgullosamente latinos e hispanos, íbamos a ser sajones y suizos con el handover del tiempo. Así que me permito decir a cada una de las tres, aparte de gracias, algún mensaje que quieran compartir final en 30 segundos y luego pasamos a nuestro maestro de ceremonias para que nos dé la despedida. Malala. Yo diría dos cosas. La primera es que para los que estén escuchando y quieran hacer esto en sus países o en sus localidades, es una maratón y no una carrera de 100 metros llanos. O sea que si se meten en esto, estén preparados para ir 5 o 6 años del principio al final. La segunda cosa es que vale la pena intentarlo, y el mejor ejemplo que tengo para dar es Argentina, en un contexto súper volátil, muy complejo macroeconómicamente, con una pandemia y con la problemática que elegimos. Tener tasas de hoy el 33.37% nos llena de orgullo, porque vemos que es posible lograr resultados con esta lógica, así que háganlo. Muy bien. Laura. Yo quiero hacer una llamada a las administraciones públicas en España, si nos están escuchando, para que se animen, porque realmente hay intervenciones muy innovadoras ahora mismo en España y que están buscando capital para financiarse y sobre todo para adquirir escala, o sea, para ser luego parte de las políticas públicas. Y creo que realmente son las administraciones las que tienen que tomar el liderazgo de todo esto. No son los intermediarios, no son los proveedores de servicios sociales, son las administraciones. Nos lo deben a las personas que vivimos en nuestro país, nos lo deben. O sea, accountability, yo diría rendición de cuentas a los ciudadanos, por favor. Muy bien, muy bien. Power to the people, Laura, ahí vamos. Así que somos muy revolucionarios argentinos, así que contás con nosotros para movilizar. Como hace Ronnie. Nuria. Me uno a los dos mensajes anteriores 100% y diría que se identifiquen los problemas, ¿no? Te diría también, lo que me gusta de la generación que viene ahora es que realmente creo que va a cambiar la mentalidad en el siguiente sentido. Quieren ver resultados y los quieren ya. Las generaciones pasadas yo creo que teníamos más mentalidad de, bueno, pues uno va trabajando y poco a poco, igual al final de tu carrera, ves esto, lo otro. No, ahora los millennials y demás lo quieren ya, quieren resultados ya. Y quieren invertir su dinero en algo que tenga impacto positivo. Entonces creo que todo esto va a hacer que toda la sociedad se una al final y que cambie la mentalidad, y que nuestras administraciones públicas también se unan a este movimiento de una forma más orgánica, de alguna manera. Quiero ser positiva también y dejar esto con un mensaje de esperanza también. Excelente. Gracias, Nuria, gracias a todas, y pasamos a José. Muy bien, pues de verdad muchísimas gracias a todos los que habéis intervenido en esta jornada. Creo que ha sido un lujo y una gozada compartir ideas e inquietudes y oportunidades con nuestros hermanos latinoamericanos. De verdad creo que es un camino que tenemos que seguir desarrollando. Bueno, yo me uno a todo lo comentado desde el SpainNav. Sin duda es un campo de trabajo que vamos a seguir empujando con mucha fuerza. De hecho, os anuncio que, aprovecho para anunciaros que del 14 al 17 de junio tendremos nuestro gran evento anual del SpainNav, y este año vamos a prestar un muy especial foco a las colaboraciones público-privadas. Están por llegar más de 140.000 millones a España de los fondos Generation Next. Entramos en el nuevo marco multianual de fondos estructurales, el Fondo Social Europeo, que es un recurso fantástico para innovar en todos estos aspectos, y son temas que vamos a estar abordando durante 4 días en junio, de la mano del sector privado al más alto nivel, pero también del sector público,
y por supuesto del sector filantrópico, ¿no? Y todo ello auspiciado por un sector público que, como decía Laura, invitamos a que se una a esta revolución y a que pierdan el miedo a la innovación y a que se deban a sus ciudadanos, ¿no? A sus ciudadanos y a los jóvenes que ya no tan jóvenes, que comentaba Nuria, y que quieren las cosas para allá y que tienen otros principios y otros valores, los entendamos nosotros o no. Por lo tanto, estáis todos invitados y a estas jornadas os llegará la invitación. Y por último, agradecer, por supuesto, al IE. Mil gracias, Borja, por el apoyo. Ojalá sigamos trabajando juntos. Gracias a vosotros. Y por supuestísimo, al GSG, a nuestra madre, a nuestro padre, no sé, a nivel global y del que nos sentimos muy orgullosos de pertenecer, ¿no? Así que muchísimas gracias a todos y seguimos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Chao a todos. Gracias a todos. Chao. Gracias.